Hola, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida desde New Link, una consultora de comunicación estratégica y asuntos públicos. Hoy más que nunca estamos ávidos de obtener información veraz y oportuna para afrontar de manera más positiva estos tiempos de incertidumbre, de cambios acelerados y de esta nueva normalidad. Por ello, esta iniciativa les doy pase a Úrsula Vega, asesora de imagen y relaciones públicas en nuestra aliada estratégica de PR. Ursulita. Hola a todos, qué lindo verlos. Bueno, la sesión va a durar 1 hora y durante la exposición los micrófonos de los asistentes estarán apagados. Y el control de apertura de cámaras va a ser personal. ¿Ya? Las preguntas van a ser recolectadas a través del chat de Zoom y al final Mávila Huertas, nuestra moderadora, se la va a transmitir al expositor, a Luis Miguel. En caso quieran repreguntar, también lo pueden hacer por esa vía. Bueno, antes de pasarles con Mávila, quisiera que todos pongan su camarita disponible para ver una sonrisa y tomarles una foto. Bueno, muy buenos días con todos. Muchísimas gracias a la organización del evento por la invitación para moderar la conferencia, la presentación de la conferencia y luego las preguntas o las inquietudes que ustedes tengan a bien hacer. Se ha explicado ya cuál va a ser la dinámica. Esto va a ser posterior a la exposición. Vamos a recoger las preguntas, algunas las depuraremos, pero trataremos de dar cabida a todos los temas para aprovechar al máximo el tiempo. Sobre nuestro expositor, el título de la conferencia de hoy es ¿Cómo retomar el rumbo? El Perú post-COVID-19. Podemos decir que el doctor Luis Miguel Castilla tiene un PhD y MA en Economía de Johns Hopkins University, un BA en Economía de McGill University. Como sabemos, se ha desempeñado en diversos cargos en el gobierno del Perú. Ha sido ministro de Economía y Finanzas, también embajador de nuestro país en los Estados Unidos, con 20 años de experiencia profesional en la banca multilateral de desarrollo, ejercicio de posiciones gerenciales en el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y el Banco Mundial. Es también miembro del Diálogo Interamericano y ha ejercido docencia académica en el MIT y diversas universidades en Estados Unidos y el Perú. El doctor Castilla ha escrito extensamente y lo viene haciendo aún sobre temas de desarrollo, finanzas públicas, políticas públicas, relaciones internacionales. En la actualidad se desempeña como consultor en temas de economía internacional basado aquí en Lima, Perú. Los dejo entonces con Luis Miguel Castilla Rubio. Adelante. Muchas gracias, Mávila. Muchas gracias a Carolina, a Úrsula. La verdad que es muy grato poder reencontrarme con muchos de ustedes después de 5 años de estar fuera en el país y tener la oportunidad de poder compartir algunas reflexiones de lo que estamos viviendo. El título, les cuento, es un poquito capaz prematuro, ¿no? El post-COVID, cuando todavía estamos en medio de una pandemia. Pero creo que quisiera compartir con ustedes una breve presentación y tratar de establecer un diálogo en lo que resta de esta sesión. Una vez más, muchísimas gracias. La verdad que es un gran gusto poder compartir este espacio con ustedes. Ok, asumo que están viendo la presentación, entonces, salvo lo contrario, yo quisiera, a ver, yo no voy a ahondar en datos que ya sabemos. Yo creo que ya si algo, digamos, en estos últimos 50 días hemos experimentado ha sido no solamente capaz comer un poquito de más, todos estamos un poquito más gorditos, sino el hecho de digamos, un diluvio de información, de informes todo el día. Entonces yo acá quisiera más bien ser más reflexivo y dar algunas opiniones que yo creo que pueden fortalecer, digamos, el diálogo, entender mejor qué escenarios estamos enfrentando y cuáles son los determinantes para poder reactivar nuestra economía que tanta falta nos hace. La presentación la he organizado yo en 3 bloques. Inicialmente vamos a una introducción. Después, cuáles son, en mi criterio, los principales desafíos de corto plazo y qué hacer una vez que se controle la emergencia para reactivar la economía. Este mapa creo que es bastante importante. Todo el mundo lo ve, creo yo, todos los días.
Y acá yo creo que más allá digamos, de hablar de temas de salud pública, porque zapatero su zapato, cada quien tiene que hablar de lo que sabe, no voy a pretender hablar de temas de salud pública porque no conozco, pero creo que hay dos mensajes centrales de esta lámina y capaz es el patrón que vemos todos los días. Uno es que esto es una crisis global, digamos que ha ido mutando, empezó en China, recaló en Europa con intensidad, ahora se sitúa en el hemisferio occidental. África es una gran incógnita, cómo va a poder responder a esto. Pero para efectos, digamos, de esta presentación, lo importante es el mensaje que esta pandemia del COVID-19 continúa. Y vemos los muertos lamentables, información que nos traslada el presidente todos los días, y pareciera que todavía no se logra controlar. Entonces el mensaje acá es qué hacer para lograr que la economía y la salud convivan, porque ya no podemos, creo yo, a esta altura del partido, pretender de que una cosa antecede la otra. Tenemos que lograr una armonía entre los dos en condiciones totalmente distintas y sin precedentes. Ayer ya el presidente anunció y reconoció que tenía que haber ajustes en su política digamos, de los martillazos, porque sin duda el problema que vemos es que esta pandemia continúa y lo más complicado es que nuestra capacidad hospitalaria ya fue rebasada, como vamos a ver más adelante. Todas las crisis, digamos, internacionales que hemos vivido, y el Perú, digamos, ha tenido bastantes en su historia, al igual que muchos países de América Latina, tienen los canales típicos de transmisión. Digamos, acá creo que todos los canales se han juntado, los canales por los cuales el shock de oferta, el shock de demanda se están trasladando a nuestras economías. Yo no voy a ahondar en esto, yo creo que ustedes ya lo conocen, pero acá quizás creo que es importante tomar cuenta de la magnitud de este shock y de esta crisis, como nunca antes se ha visto. Creo que vamos a ver más adelante, pero el comparable más cercano vendría a ser la Gran Depresión de los 30. Y sabemos que ahí fue un punto de inflexión, creo yo, en la economía internacional y en muchos países del mundo, ¿no? Empezando por Estados Unidos. Y si me detengo un minuto en Estados Unidos, creo que es bastante ilustrativo lo que está pasando en ese país y los datos que hemos venido escuchando. Yo creo que dos, y uno en particular que a mí me ha hecho ver que esto es una cosa más seria, es temporal, hay consenso que es temporal, pero que hay gran incertidumbre con respecto a la recuperación, son los datos de empleo en ese país. En ese país en el cual yo vivía los últimos 5 años y estábamos entrando en una fase hace tiempo, ¿no?, de tasas históricamente bajas de desempleo, o lo que los americanos denominan pleno empleo. El último estimado es que en tan solo semanas esa tasa estaría pasando a un 20% este año. O sea, 1 de cada 5 estadounidenses va a estar sin trabajo. Y eso que Estados Unidos ha sido uno de los países, al menos en términos absolutos, que ha desplegado una de las herramientas más importantes de contención. Si vemos, por ejemplo, en esta lámina, vemos que como nunca el mundo está respondiendo sin precedentes, y para darnos una orden de magnitud, si comparamos, digamos, esta respuesta, digamos, contracíclica, estos programas de estímulo económico, son de 3 a 4 veces la orden de magnitud de lo que se desplegó durante la crisis del 2008. Entonces, eso denota que efectivamente esto es una crisis, digamos, enorme, y que ha hecho que los países tengan planes de estímulo, digamos, acorde con el desafío que se enfrenta. El tema acá a destacar es que más que un estímulo fiscal, lo que la mayoría de países industrializados ha hecho han sido medidas de liquidez y líneas garantizadas por el Tesoro Público para poder llegar a las empresas y así evitar lo que todos conocemos como la ruptura de la cadena de pagos y preservar el empleo. En el caso de nuestro país, como ustedes pueden ver en el gráfico de arriba, hemos, digamos, creo que
para todos es importante saber que nuestras autoridades han podido diseñar un programa de estímulo agresivo. Pero acá yo quisiera comentarles, y después voy a ahondar más en la efectividad de este plan hasta la fecha. Una cosa es lo que se aprueba, digamos, los espacios fiscales que el gobierno ha dado, y otra cosa muy distinta es la implementación de muchas medidas. Entonces yo creo que acá el detalle más importante va a ser cuán efectivos son las medidas que el gobierno, que el Banco Central está llevando adelante. Porque los resultados hasta la fecha, y adelantando un poco digamos, mi evaluación y mi balance, no están siendo del todo efectivos. Ahora, una discusión que yo he venido escuchando en algunos lados es si es que, digamos, estamos siendo responsables o irresponsables, digamos, emitiendo deuda, bonos, cuál es el espacio que tenemos. Y acá yo creo que esta es quizás la noticia más positiva de toda la presentación. Es que tenemos unas espaldas financieras enormes, unas espaldas financieras que no son infinitas, pero que sin duda nos permite tener el espacio para poder desplegar un estímulo fiscal que más o menos se calcula de esos 12 puntos que el gobierno ha anunciado, más o menos 5 puntos son de estímulo fiscal puro y duro permanente, digamos, de gasto, porque hay temas del alivio tributario que no son permanentes, y que esto, digamos, es financiable. ¿Y por qué es financiable? Es porque el Perú tiene la mayor solvencia fiscal en América Latina, recientemente ratificada por las agencias de rating. La ministra de Economía anunció recientemente que para este año las necesidades de financiamiento son más o menos de 60.000 millones de soles para este año, lo que hace obviamente prever que el déficit fiscal va a ser bastante alto, probablemente un déficit fiscal de 2 dígitos como mínimo y yo diría que también el próximo año. Entonces la pregunta es, ¿tenemos la capacidad de poder financiar eso de manera sana? Y la respuesta es absolutamente sí, en el corto plazo, en los siguientes 2 años. Más o menos estos 60.000 millones de soles, digamos, de necesidades de financiamiento, ante un déficit de torno al 10% o por ahí, ¿cómo se financiaría? Bueno, yo creo que si uno convierte los 60.000 soles en dólares, es más o menos como 17.000 dólares a financiar. Y acá es una mezcla de endeudamiento previendo cuál es el espacio futuro, asumiendo que, digamos, la caída en la recaudación y el deterioro en las cuentas fiscales persista, digamos, por un tiempo un poco más prolongado. Nuestro país, que tiene un grado de inversión similar, tiene niveles de deuda con respecto a su producto en torno al 40, 42%, y nuestro nivel de endeudamiento es 28%. Entonces, tenemos un espacio importante. ¿Cuánto es más o menos, si es que de forma acumulada nos endeudamos, digamos, 10 puntos en los próximos años, y el próximo año? Son necesidades que pueden ser cubiertas por el mercado internacional de hasta 25.000 millones de dólares. Parte va a venir de los mercados de capitales y parte va a venir de la banca multilateral de desarrollo, que está desplegando un gran esfuerzo a través de líneas contingentes. Lo otro es que hemos logrado ahorrar en épocas digamos, de bonanza, y tenemos 14 puntos de activos de ahorro público, que es muy distinto a las reservas internacionales del BCR. Entonces, esto, digamos, nos permite desplegar políticas fiscales de manera sana y sin necesidad de ir a otro tipo de medidas de política impositivas ni ningún otro tipo, dado que estamos todavía en una situación bastante precaria en la economía. Para ustedes, digamos, esto ya se ha venido diciendo, creo que como nunca hemos escuchado, nos han hecho recordar nuestros colegas economistas del gran impacto que tuvo la guerra con Chile en nuestro país, digamos que voló a 1/3 del PBI, digamos, durante esa época, ya hace bastantes años. Pero esta es una crisis muy, muy profunda. En el caso del Perú todavía no hay un estimado oficial,
pero creo que los estimados son de 2 dígitos. El mío particular es en torno a 12% de contracción de la economía o más. Y esto ubica a esta crisis, digamos, y a esta contracción de la producción en niveles probablemente los más profundos que hemos visto en los últimos 100 años. Y acá la pregunta es, digamos, esto va a haber recuperación, y yo creo que cada vez lo que tiende a ser un tema, digamos, de consenso, es una gran incertidumbre con respecto a la recuperación y que está muy condicionada con que se logre controlar el aspecto sanitario y en particular que logremos una vacuna que sea comercializable, que sea disponible, que eso es otro tema. Pero acá cada vez más, digamos, ustedes pueden verlo en el gráfico, los peruanos sentimos que va a ser más lenta la recuperación. Esta es una encuesta que ustedes ven en la pantalla que hizo Ipsos hace 3 semanas, en que muestra que 1/3 de los encuestados piensa que la recuperación va a ser más lenta, va a tomar entre 1, 2 o más años. Y yo les aseguro que si esa encuesta se vuelve a realizar el día de hoy, probablemente la mitad de los peruanos piensa que la recuperación va a ser lenta, y creo que están en lo correcto. Ahora, con este punto de partida, vayamos a lo que yo considero que son los desafíos de corto plazo, que son 4. Y vamos a ir uno por uno, tratando de dar algunas luces y tratando de ser propositivo, porque acá yo creo que si es que algo tenemos que hacer es sumar ideas, sumar alternativas para salir de esta situación. Yo creo que no hay cabida para la crítica, digamos, no constructiva, sino la crítica constructiva y que aporte ideas, y por lo menos mis amigos del Ministerio de Economía y Finanzas están haciendo todo el esfuerzo para poder ser receptivos a ello. Entonces empezamos por lo que creo yo es uno de los temas centrales, que es la generación de una capacidad de atención sanitaria. Digamos, esto es lo que vemos todos los días en la televisión, y este es un claro ejemplo de cuán, digamos, dejado y cuán ineficiente ha devenido nuestro Estado durante las últimas décadas. Esto no es responsabilidad de un gobierno, sino ha habido un cúmulo de acciones o de omisiones que hacen que tengamos un gran problema de atención sanitaria. Ustedes ya, cada quien haga su evaluación, pero yo creo que es muy indicativo es muy ilustrativo lo que estamos viendo, por ejemplo, en los hospitales al interior del país. El caso a mí que más me ha impresionado ha sido las carencias en la región Loreto, donde todavía, digamos, la crisis ha estado pegando, pero que todavía va a pegar más en otras partes del país. Entonces, yo creo que esto es importante porque parte de las políticas de cuarentena y de aislamiento social a los cuales hemos estado confinados los últimos 50 y pico días ha sido precisamente para que se logre generar una capacidad de atención sanitaria. Y esto obviamente no se hace de la noche a la mañana. Pensando hacia el futuro qué cosas se pueden hacer distintas, es una combinación de varios aspectos que no solamente se reducen con dar mayores recursos. Hemos visto que dar recursos no es la panacea presupuestales. Hay temas de gestión, hay temas de prejuicios, creo yo, a la entrada del sector privado para dar una capacidad de atención sanitaria apropiada. Hay una fragmentación entre los prestadores de salud, entre los seguros públicos. Yo creo que hay una tarea todavía importante, y creo que esto va a ser quizás el área donde mayor foco va a poner la población. De vuelta, una encuesta de apoyo de Ipsos, de hace unas semanas, muestra que hacia futuro el tema de salud va a ser la principal preocupación de los peruanos en el largo plazo. Un 75% de peruanos le dan una prioridad mayor frente a otros a su atención médica. Esto es un tema importante y va a ser crucial para lograr normalizar nuestra economía. Creo que para todos, digamos, hoy hemos visto esta mañana el peruano, que me imagino que ustedes lo chequean con bastante más interés de lo usual, y hay 4 sectores
donde se han publicado los, digamos, los protocolos y las autorizaciones para comenzar, digamos, en el sector de minería, de pesca industrial, del sector de industria textil y confecciones y el comercio electrónico. Pero esto va a ser un proceso bien complicado. Yo no creo, honestamente, que acá en 4 meses logremos una normalización al 100%. Yo creo que nuestra ministra de Economía ha expuesto digamos, una aspiración de abrir la economía que hoy día está cerrada, digamos, en un 55%, o sea, 55% está cerrada en la economía. Esto significa que hemos perdido ya en estos 2 meses de cuarentena 20.000 millones de dólares que ya se fueron. Lograr subir en 25%, en 25 puntos la apertura de la economía en un mes. Esto es complicado porque acá hay estas fuerzas entre salud y economía. Y lo que acá, por lo menos yo estoy viendo, es un tema de aprovecharse de alguna forma de la crisis sanitaria para colar algunos temas que tienen poco que ver con la crisis sanitaria y tienen que ver más con temas laborales. Acá yo diría que lo que tiene que primar del lado del sector público son por lo menos 3 aspectos. Un mayor sentido de urgencia, yo creo, esto es fundamental. Cada día que pasa es como un paciente que está en la UCI y que requiere su transfusión de sangre para poder sobrevivir, y cada minuto cuenta. Entonces la oportunidad hace la diferencia absoluta. Lo segundo es que el sector público tiene que tener una estrategia de proporcionalidad. Gran parte de la discusión el día de ayer ha estado centrada sobre los protocolos sanitarios y de bioseguridad con respecto a temas que tienen que ver con estándares de salud ocupacional, cuántas enfermeras, médicos por tamaño de empresa, el tema de la obesidad, digamos, como aspectos a ser incluidos en estos protocolos. Entonces yo creo que acá, digamos, no hay antecedentes, no hay que dar un poco el beneficio de la duda, pero yo creo que nuestros funcionarios públicos son conscientes de ello, y acá lamentablemente yo veo ciertas pugnas ideológicas al interior del gobierno que ojalá se resuelvan a la rapidez. Hay sectores productivos que empujan hacia un lado, pero obviamente hay un sector de salud con mucha legitimidad que empuja para el otro. Eso por el lado del sector privado, por el sector público. Por el lado del sector privado, yo creo que acá todo eso está diseñado para una economía formal, pero tenemos una gran economía informal para los cuales no hay protocolos, para los cuales no hay una focalización, no hay una trazabilidad, y esto puede ser el foco de contagio, digamos, una vez que se reabra más la economía. Y créanme que para todos sería una pesadilla que se volvieran a dar medidas de confinamiento y de cuarentena adicionales. En esta lámina quisiera detenerme un poco más porque, ya lo comentaba, hay, digamos, necesidad de calibrar nuestros instrumentos de estímulo. Estamos todos muy contentos y muy satisfechos por el esfuerzo que se está haciendo, pero acá yo creo que viene la efectividad. Y acá creo que la capacidad, los reflejos que tenga el gobierno de hacer los cambios que tienen que hacer son fundamentales. Voy a detenerme solamente en 3 aspectos para darles ejemplos. El programa Reactiva Perú, que es lo que se supone es la bala más importante, más efectiva, y yo creo que se ha hecho un tremendo esfuerzo de los 30.000 millones de soles autorizados. Ya se han subastado recursos por 71%, a tasas bastante bajas, en promedio 1%, pero acá, digamos, yo creo que la pregunta es, esto está llegando a las 350.000 empresas que el gobierno puso como meta, y yo ahí tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque si uno ve los datos hasta la fecha, los créditos de hasta 30.000 soles han recibido una distribución de 2,5% de los recursos subastados. Esos 30.000 millones, 30.000 soles de potencial préstamo de capital del trabajo es incluso mayor de lo que pedirían un universo enorme de micro y pequeñas empresas.
La respuesta ha sido potenciar el FAE-MIPE, pero el FAE-MIPE, potenciarlo de 500 a 800 millones, quizá va a resultar insuficiente. Los bonos universales, los bonos de 360 soles, digamos, van a requerir un esfuerzo no solamente fiscal, sino un esfuerzo de logística para poder efectivamente llegar a quien más lo necesita y con, digamos, todavía estamos yendo hacia eso, pero ya han pasado 2 semanas donde las familias y las personas no han recibido recursos. Y lo último, quizás a mencionar, tenga que ver con las medidas laborales. Las medidas laborales no han ido de la mano con el sentido de urgencia y con la excepcionalidad de las circunstancias que estamos viviendo. Y creo que la perfección perfecta de labores es un ejemplo claro en el cual esto se sacó, digamos, con mucha presión, entiendo, al interior del Ejecutivo, pero que el reglamento le ha puesto tantos candados que de alguna forma lo ha hecho, de alguna forma le ha quitado todas las posibilidades de evitar, digamos, que se destruya empleo porque quiebra una empresa. Y esto es importante. Y acá si ustedes ven los datos, acá mucho está en juego, muchísimo está en juego. Vemos que básicamente después de la cuarentena, y es una encuesta nuevamente de Ipsos, más del 60% de la población piensa que su condición laboral va a ser peor. Y esta mañana leía la encuesta de Datum que sacó, ya publicó el día de hoy. Y un dato que a mí me dejó bastante preocupado es que el 60% de los ingresos del segmento C y D, digamos, registran caídas. Ha habido una caída del 60% del ingreso de ese segmento. Entonces, esto es bien complicado y nos da a la siguiente, digamos, y a el cuarto desafío, que para mí es el tema más complejo. Es cómo lidiar con una convulsión social muy distinta a la convulsión social para la cual hemos logrado desplegar, digamos, medidas como en el caso de la minería, conflictos socioambientales, en industrias extractivas más focalizados, a una contención mucho más amplia. Esto es un drama, ¿no? Lo que estamos viendo, esta inmigración a la inversa, con las personas que están regresando a sus centros digamos, de origen al interior del país, creo que ejemplifica algo que se está saliendo de las manos, no solamente por ser vectores potenciales de contagio de la pandemia hacia el resto del país, sino porque yo no sé si es que van a conseguir más oportunidades donde están yendo, y esto sí es una cosa nueva, y en particular muy complicado estando en un año electoral como el que estamos entrando en algunos meses. El último bloque de la presentación tiene que ver con, digamos, pensar a futuro y decir, una vez que controlemos la emergencia sanitaria, una vez que los martillazos, el aplanamiento, la focalización en las poblaciones que están más, digamos, con mayores problemas, está bajo control, ¿qué hacemos para reactivar nuestra economía y retomar el rumbo? Y acá hay 2 aspectos que yo quisiera destacar. Uno, que yo creo que no podemos perder de vista, que somos una economía pequeña, insertada en la economía internacional, y que lo que pasa afuera, sin duda, nos afecta a nosotros. El mundo está en una contracción, y acá lo que es un consenso es que la recuperación depende en gran medida de que se encuentre una salida permanente al COVID-19 a través de una vacuna. Y esto yo creo que es una gran fuente de incertidumbre. Y acá los remito a que veamos el gráfico de abajo, de líneas, de colores. Son escenarios que el Fondo Monetario Internacional ha elaborado hace un par de semanas cuando fue su reunión anual. Y esto lo que muestra son desviaciones de sus estimados de base en caso se diera una serie de aspectos vinculados a la salud pública. Vemos que en algunos casos esta recuperación que ellos prevén para el año entrante, cercana al 6%, se puede totalmente evaporar si es que no se logra, digamos, contener esta crisis sanitaria, o bien sea porque se prolongue, digamos, más tiempo, o bien sea porque hayan estos relapsos, estos rebrotes tan temidos de esta enfermedad y donde no hay suficiente información a la fecha. Solamente para dejarles un dato, si es que se diera un escenario adverso,
básicamente el mundo estaría no solamente en un nivel de contracción de 1 año, sino de 2 años, y esto para nuestro país tendría un gran impacto. Incluso tenemos el riesgo, en el peor de los escenarios, de que entre el año 2020 y el 21 perdamos 20% de nuestra producción. Son una quinta parte que tendría un costo enorme social en el marco de la convulsión que comenté anteriormente. Entonces, no habrá política económica suficiente si es que si es que el mundo no se recupera. Los canales lo sabemos, los commodities, los flujos de capital, la demanda externa, el turismo, pero yo creo que acá el tema de encontrar una salida a esta situación y digamos, zanjar con esta incertidumbre va a ser claro. Y con esta penúltima lámina, porque ya el tiempo se me acabó, tiene que ver con una agenda para retomar el rumbo. Y acá hay muchos aspectos, no voy a tener tiempo de ahondarlos, pero partimos de la base de la necesidad de recuperar los balances de las empresas. Eso depende de muchos, digamos, de los que probablemente están acá acompañándonos esta mañana. La situación del sistema financiero es clave, hasta ahora ha estado contenida, digamos, y tenemos muy buena regulación y ha habido un reflejo importante de parte de las autoridades del BCR y la SBS, pero sin duda nuestro sistema financiero va a recibir, digamos, un impacto importante y en particular algunas entidades financieras que ya venían con ciertos problemas de atrás. La morosidad va a incrementarse y acá la vigilancia va a ser clave porque acordémonos que la última vez que el Perú tuvo una crisis financiera importante, que fue el año 98, la recuperación tardó, fueron más o menos 4 años de estancamiento que debemos evitar y el sistema financiero es clave para la recuperación, que fluya el crédito de vuelta a las empresas va a ser un tema esencial. Un tercer aspecto tiene que ver con la eficacia del proceso concursal. Acordémonos que muchas empresas lamentablemente van a tener que cerrar, no van a poder aguantar este shock. Y acá quizás lo importante y lo que se han pedido facultades legislativas, ojalá que esto reditúe en cambios en el proceso concursal, en el cual ha habido una tendencia a favorecer la liquidación de las empresas que la reestructuración. Y esto, digamos, responde a las dificultades de atraer capital fresco de cara a la cantidad de pasivos que enfrentan las empresas, y en particular los pasivos laborales, que como sabemos son un tema tabú en nuestro país. Un cuarto tema a mencionar tiene que ver con la ejecución de la inversión pública en nuestro país, que yo creo que quizás de todos estos elementos que estoy mencionando sea lo más complicado, porque tenemos lamentablemente un Estado que ha venido inoperante, disfuncional, donde tomar decisiones discrecionales se castiga. La Contraloría tiene una actitud, digamos, punitiva, pero necesitamos la inversión pública para poder impulsar a la inversión privada de nuestro país, y esto lamentablemente, digamos, tiene una serie de factores que no van a ser fáciles de cambiar, pero si no hay el sentido de urgencia que estamos enfrentándolo ahora, no sé cuándo vamos a poder cambiar ciertas cuestiones. Para mí esto es un tema fundamental porque tiene que ver con la posibilidad de construir un Estado que sea ágil, que sea, digamos, consciente del rol que juega. Y acá esto no es fácil, dado el contexto que hemos estado viendo en los últimos años en el país. Hay dos temas, digamos, que son quizá transversales, tienen que ver con la incertidumbre del año electoral y con las medidas populistas que hemos estado viendo. Ayer, digamos, se ha tomado la decisión de discutir el día de mañana la insistencia de esta ley de los peajes, digamos, y acá el populismo digamos, tiene el caldo cultivo que es el descontento social. Pero dicho eso, yo creo que hay que mirar las cosas positivas. Tenemos una cantidad enorme de sectores, de potencialidades, y créanme, de afuera nos miran con envidia. Digamos, acá, digamos, lo he podido corroborar al vivir los últimos años fuera del país. Y el Perú, con todos sus problemas, sigue siendo un país de oportunidades, un país, digamos, donde atrae la atención
por todo el espacio de crecimiento, las oportunidades de inversión que puedan haber en los sectores que ustedes se puedan imaginar. Para culminar, yo quisiera, agradeciéndoles obviamente a ustedes, hacer una reflexión, porque acá yo, digamos, me he dado cuenta y he percibido una corriente, digamos, muy fuerte, no solamente polarización en el país, sino una corriente antiempresarial, digamos, importante, que implica que tengamos que hacer las cosas distinto. Yo creo que nuestra economía es una economía que ha tenido mucho éxito en el pasado, pero las reglas de juego tienen que cambiar, tienen que adecuarse a esta nueva normalidad, y quizá, digamos, con un mensaje que puede ser un tanto político, cierro esta presentación. Yo creo que el pliego de reclamos de unos y la indolencia de otros deben ser sustituidos por nuevos arreglos que pongan al centro del bienestar al ciudadano. Yo creo que esa es la única forma de lograr una reactivación sostenible en el tiempo. Me he extendido, muchísimas gracias, y pasamos de vuelta a Mávila. Gracias. Sí, creo que ya estamos de nuevo conectados en imagen y sonido. Tengo aquí algunas de las preguntas que se han formulado, algunas ya han sido respondidas durante la presentación, pero, por ejemplo, se hacen preguntas y un poco en el orden de la presentación, ¿no? Las buenas noticias son las espaldas financieras y la capacidad de endeudamiento que tiene el país, pero tenemos un contexto internacional, como lo mencionó Miguel, de dependencia de la economía global. ¿Qué otros tipos de instrumentos se podrían utilizar o de herramientas podría implementar el Perú para, por ejemplo, mantener la inversión extranjera, si es que esta va a ser posible? Y si la inversión pública va a ser el eje fundamental, ¿cuáles serían los sectores hacia donde tendría que canalizar sus mayores esfuerzos el Estado? A ver, voy a tratar de ser lo más breve con las respuestas para que haya, digamos, espacio para la interacción. A ver, yo creo que partimos de la base de que va a haber una mayor aversión a invertir en los mercados emergentes. Yo creo que la salida de capitales ha sido brutal, y que vuelva, yo creo que no va a ser fácil. Yo creo que el sector minero va a ser un sector donde la opcionalidad va a prevalecer, por ejemplo. Se van a, digamos, se va a reconformar, digamos, los flujos de inversión y el financiamiento en un criterio de opciones a nivel globales de los inversionistas y los que financian este tipo de proyectos. A ver, yo creo que sectores que son importantes son el sector de alimentos. Va a ser un sector que va a haber una gran demanda. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la economía digital va a ser algo que transforme el sector de salud pública. Digamos, dado las brechas que tenemos, es un sector que puede atraer, pero eso requiere cambios. Y acá me voy al tema de la inversión pública. Si ya sabemos que nuestra inversión pública no funciona, y sabemos que nuestros APPs han tenido una cantidad de problemas, ¿por qué no ensayar otro tipo de políticas? Por ejemplo, estos contratos de largo plazo, en los cuales el Estado hace contratos de 20 años con el privado, donde el privado entra, se ofrece solicita el menor subsidio, por ejemplo, y puede implementar ciertos servicios de calidad. Y así se puede agilizar una cantidad de inversión en infraestructura hospitalaria, pero no solamente inversión en el capital, en cemento y concreto, sino en los servicios para proveer, digamos, a los usuarios. Entonces yo creo que esto es importante, pero acá también hay una cuestión de un cambio en la actitud y en la mentalidad de parte de las entidades de control. Digamos, acá si no tenemos una visión distinta de manejo de riesgos de parte de la Contraloría, y no hay esta demonización y este miedo de interactuar con el sector privado por todo lo que hemos vivido, digamos, va a ser muy difícil. Y la solución de sacar más normas no es suficiente. Normas que se aprueban en el Congreso y con eso resolvemos el problema no es suficiente. Yo creo que hay que ir mucho más allá en temas de gestión y en temas de integración de muchos aspectos que están hoy día fragmentados en nuestro país. Tener 3 niveles de gobierno es complicado, pero incluso al interior del Ejecutivo es complicado. Por ejemplo, la fiscalización de la reiniciación no es un tema de inversión pública, pero es un tema que va a ser importante,
va a ser crucial, porque si tenemos a la SUNAFIL y tenemos a los inspectores de su salud y tenemos a los gobiernos locales interactuando con patrones distintos, yo creo que eso lo que va a hacer es que va a ralentizar todo. Entonces, a ver, yo creo que esto amerita una sesión completa, digamos, y más bien son ideas y pasamos al siguiente, quizá Mávila. Sí, de acuerdo. Bueno, a propósito de eso, justamente hay una pregunta que se concentra en los 140 contratos vigentes de concesiones y asociaciones público-privadas. Ha hecho críticas, algunas, a las medidas en el sector público, incluso contradicciones entre los sectores en este comité de emergencia, pero también al sector privado. ¿Cómo hacer para restablecer los puentes entre ambos, que va a ser algo fundamental, definitivamente, para poder salir de la crisis, ya que precisamente la inversión extranjera va a estar en retirada? Sí, bueno, a eso yo me refería con el tema de un cambio en la actitud. A ver, yo creo que los periodicazos ya fueron. Yo creo que eso ya no es efectivo. Yo creo que tratar de modificar leyes en el Congreso, y disculpen, digamos, no estoy estoy hablando en general, no estoy especificando nada de puntual, la forma de mover intereses en el Congreso tampoco funciona. Entonces yo creo que tiene que haber un sentido de común denominador, de establecer una base mínima, de no sacarle, digamos, de cumplimiento de las normas y de tratar de llegar a un mínimo nivel de acuerdo de la proporcionalidad de las mismas. Si no llegamos a conseguir eso, va a ser muy complicado. Con respecto a las APPs, entiendo que Proinversión está haciendo, con el apoyo de algunas entidades multilaterales, está tratando de hacer nuevamente una reingeniería de los procesos y está tratando de ver mecanismos que logren minimizar las adendas, porque las adendas ha sido un factor constante que ha hecho que esto ocasione sobrecostos y ha sido el caldo de cultivo de la corrupción que hemos visto lamentablemente en el país por muchos años. Entonces yo creo que acá una agencia de promoción de inversión, más allá de la infraestructura, es capaz lo que se pueda requerir, pero acá hay que cambiar el chip, porque con el chip actual que tenemos no vamos a salir, digamos, de esto de manera rápida. De acuerdo. Tengo otra pregunta que dice, ¿qué subsectores fuera de turismo y entretenimiento, que es lo que más se menciona, van a ser los más afectados y los que más tiempo van a demandar en su recuperación? A ver, yo creo que ahí, Mávila, el riesgo es que haya necesidad de poner algunos sectores de vuelta en cuarentena. Ese es el riesgo, porque si se abre un sector y se ve que ese sector, digamos, se hace un seguimiento focalizado y se identifica de que hay una, digamos, una incidencia adicional de casos de sanitarios o de infectados, yo creo que eso es una constante que vamos a tener. Entonces, yo no diría de que ya hay una apertura de un sector y ya se abrió y acabamos. No, yo creo que esto es un tema que va a continuar y capaz el sector minero, y voy a decir algo que no tengo tanta información, pero el hecho, por ejemplo, que inicialmente se declaró como un sector esencial a la minería y que la minería, por las razones válidas que fuese, tuvo que tener que voluntariamente cerrar o involuntariamente cerrar algunas operaciones, muestra que el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad no es un tema trivial, es un tema bastante complejo. Y, por ejemplo, en sectores de comercio que se van a abrir, mucha de la población se moviliza en medios informales de transporte. Entonces, obviamente, se reabre un sector, un negocio, pero si digamos, los consumidores, digamos, tienen riesgo al transportarse a los centros de venta por temas de falta de control, esto puede hacer que digamos, se retroceda en la apertura de ciertos sectores. Entonces, yo no plantearía una cosa como blanco y negro. Acá va a haber mucho de calibración en el camino. Yo creo que tener los puentes de comunicación constantes con el gobierno. Yo creo que hay que ser muy claros y decir, bueno, esto es lo que podemos hacer. Y acá un mensaje que también creo que es importante es que no podemos pensar que esta nueva normalidad sanitaria representa un sobrecosto laboral. No lo es. Es una nueva normalidad que va a implicar que los modelos de negocios cambien, porque va a haber ahora una prima importante que se va a tener que dedicar a la salud ocupacional. Eso, digamos, no sé si una enfermera para una empresa de 20
trabajadores sea lo ideal, pero sin duda los patrones van a ser distintos y tenemos que adecuarnos y tenemos que adecuar, creería yo, nuestro modelo de negocios para poder incluir y absorber en nuestra estructura de costos ese tipo de nuevas responsabilidades. Claro, y me imagino que además con una reingeniería o reinvención en algunos sectores, turismo, entretenimiento, espectáculos, van a tener que apelar a otro tipo de formas de producción, evitando aglomeraciones, porque va a ser muy, muy difícil controlar espacios abiertos, como por ejemplo el boom de los conciertos que se presentó en Perú, la industria del deporte, por ejemplo, en los aforos que están establecidos para el turismo. En fin, el monitoreo va a ser amplio. El empleo, habló del empleo, de la preocupación y de cifras en Estados Unidos que de verdad eran impresionantes. ¿Qué va a pasar en Perú con el empleo y de qué manera se puede extender una suerte de salvavidas a la población desempleada para evitar justamente una convulsión social que pueda ser peor y que pueda ser caldo de cultivo para más medidas populistas? Yo creo que el tema del empleo es central, porque acá lo que yo veo es, a ver, hay cálculos que dicen de que el desempleo o personas pueden, uno de cada 4 peruanos puede perder su empleo. Incluso si esto se actualiza, hay temor, digamos, de un monto mayor de personas. Pero acá lo que yo pienso es que lo que se va a hacer es, se va a aumentar el pool de trabajadores informales en nuestro país. O sea, hoy en día la PEA, hay un 70% de la PEA que es informal. Esos son más o menos 11 millones de peruanos. Y a esto probablemente producto de la situación crítica que estamos viviendo se incrementa. Entonces, ¿qué hacer con ellos? Bueno, se han intentado los bonos. Los bonos hemos visto que no son fáciles de implementar, por un lado. Pero acá yo creo que una forma de tratar de ir incorporando, o sea, los instrumentos sirven si pueden llegar a la persona que se va a beneficiar de ellos. Pero vemos que los medios de pago no son los adecuados. Y acá quizá esto sea un gran impulso a la inclusión financiera y a otro tipo de plataformas digitales que permitan, digamos, una mayor, digamos, digitalización de la economía que permita llegarle a este segmento de la población. Yo no soy proclive de programas de empleo público, eso no funciona. Ahí la economía política es muy complicada, uno da ciertos subsidios y después quitarlos es sumamente complicado, como se ha visto en el caso de otros países. Pero yo creo que acá el antídoto es generar la capacidad productiva en el sector privado y que pueda emplear gente de manera, digamos, bastante cuidadosa con el tema sanitario. Pero acá ya no es un trade-off entre salud y economía, acá es convivencia entre ambos. O sea, yo creo que incluso el discurso ha ido mutando de decir, no, la salud primero, después, digamos, los temas de la economía se ponen en segundo lado. Hemos visto que eso no funciona y hay casos de países que han logrado armonizar ambos objetivos. Entonces, yo veo un tema más, un incremento del empleo informal, y la tarea, digamos, va a ser mucho más compleja porque la informalidad en nuestro país, como sabemos, está muy asociada con la naturaleza muy pequeña de las unidades productivas. Tenemos muchísimas microempresas y tenemos una incapacidad que ellas crezcan. Y el marco normativo ha hecho que se perpetúen estas microempresas en un tamaño pequeño. Entonces, vamos a tener que mirar esos temas, pero el empleo, yo creo que va a haber más subempleo y tremendamente el tema más afectado va a ser el empleo informal. Y si a eso sumamos al populismo del Congreso, digamos, ahí tenemos un cóctel que no ayuda mucho, porque hay problemas estructurales, pero que pueden ser agudizados si es que el Congreso comienza a emitir una serie de normas que penalicen, digamos, al trabajador en lugar de ayudarlo. Creo que el tema de la reforma de las AFP, el tema de las AFPs, es un claro ejemplo en el cual, en lugar de beneficiar a los afiliados, es una medida que perjudica a los afiliados, especialmente a los que se están quedando en el sistema, como un ejemplo.
De acuerdo. Hay un par de preguntas más. Vamos a ver cuánto nos permiten alargarnos en el tiempo. Me preguntan, por ejemplo, cómo se ve el potencial de utilizar obras por impuestos con algunos ajustes como forma de acelerar la inversión pública en los próximos meses. Y también preguntas del público que van en el mismo sentido. La burocracia es el gran enemigo del Perú a la hora de poder reactivar proyectos o de iniciarlos. A ver, obras por impuestos, a ver, yo creo que tiene un potencial muy grande, pero yo creo que también hemos idealizado que ese es el instrumento más, digamos, idóneo para acelerar obras por impuestos, digamos, no se puede aplicar a todos los sectores y yo creo que habría que aprender las lecciones de aquellos casos donde ha funcionado y donde no ha funcionado. Potencialmente, la idea, digamos, potencialmente es muy fuerte, ¿no? Es emplear las capacidades del privado y, digamos, y de paso mejoras tú digamos, lidias con las ineficiencias del sector público. Acá yo creo que tendríamos que sincerar, hay ciertos sectores que no van a poder, o cierto tipo de proyectos que no van a ser, digamos, elegibles. Hay cierto tipo de empresas que están interesadas en esto, otras que de alguna forma se han ahuyentado porque no han tenido buenas experiencias, pero el instrumento está ahí y tenemos que repensarlo completamente. Y la burocracia, a ver, yo he sido, no sé si burócrata es la palabra, pero he estado en el gobierno. Y acá yo creo que hay de todo. Hay gente, digamos, que responde con una gran vocación de servicio, pero lamentablemente estamos en una situación de psicosis, de miedo de tomar decisiones. Tomar decisiones es penalizado. Entonces, y esto se perpetúa y hablar con el privado es, digamos, puede ser usado en contra de uno. Entonces, acá yo creo que hay que tratar de transparentar esto mucho más. El gobierno abierto ayuda. Creo que si bien hemos visto cómo la tecnología hoy en día nos ha facilitado la conexión, hay que aplicar eso mismo al Estado. Yo creo que un beneficio es la economía digital, que la teníamos vista de lado, pero ahora se vuelve un factor central y también tendría que aplicar a cómo el Estado funciona y así poder eficientarlo. Hay muchos países, por ejemplo, yo tengo una experiencia interesante en el caso de Estonia. Es un país chiquito en el país báltico que logró básicamente una revolución digital impresionante y tuvo una transformación en su estado, digamos, público, moderno, consciente, digamos, con un manejo de riesgos, con una atención, digamos, muy, muy a la medida de las necesidades de los ciudadanos, que fiscalizaba, pero que a su vez era también calificado por los clientes, los ciudadanos, los usuarios de los servicios que... Creo que tengo problemas con el video. Ya, de acuerdo. A ver, para ir terminando, sí, se congeló, me avisan el video, pero se logró entender la idea. Ahora, a propósito del tema de la burocracia y de la eficiencia, se reconoce el trabajo que está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas, pero sin duda no podemos perder de vista que esta recuperación va a convivir con una campaña electoral. El peligro del cambio de modelo o cómo, por ejemplo, convencer o transmitir los resultados exitosos de las medidas que se puedan estar llevando a cabo desde el Ministerio de Economía, cómo medir su eficiencia y cómo trasladarlas a la población para evitar, digamos, un cambio drástico en el modelo económico de cara a elecciones en abril. A ver, yo quisiera, digamos, acá quizás es un tema importante porque se habla de cambios en el modelo económico, pero si después uno ve los reclamos, o sea, el modelo económico tiene poco que ver con la eficiencia del sector público. ¿Sí? Digamos, son cosas absolutamente distintas y se tiende a confundir de que si uno cambia el modelo económico, entonces vamos a tener un Estado que funcione de manera eficiente y eso, digamos, no es el caso. Si hay hay dos aspectos o tres aspectos importantes del modelo económico que yo creo que no se está discutiendo en gran medida, es uno, el rol subsidiario del Estado. Digamos, quizás esa sea, digamos, la agenda de algunos, pero no creo que sea lo predominante
en esta búsqueda de mejora, digamos, del funcionamiento del Estado a través de un cambio en el modelo. Lo segundo es la independencia del Banco Central y que el fisco no se financie, digamos, de la emisión inorgánica. Yo creo que eso no está en discusión. Digamos, son los elementos del modelo económico, ¿no? Que es la Constitución del 93, en su capítulo económico, donde esos son los temas centrales. Yo creo que la discusión va más en cómo tenemos un Estado que funcione más. La descentralización, por ejemplo, ha fracasado en nuestro país, y esto, sin duda, tiene que pensarse. Políticamente va a ser complejo, pero creo que el tema de salud va a obligar a tomar medidas, digamos, mucho más drásticas, por lo que vamos a ver probablemente las siguientes semanas al interior del país en la capacidad de atención sanitaria. Pero hay modelos que funcionan. O sea, la ley Servir fue uno de los aspectos que más impulsamos, digamos, en mi época, por ejemplo, de ministro. Y la ley Servir se convirtió, digamos, en algo residual en la agenda del gobierno. Y al final son personas que toman decisiones. Y si esas personas no tienen los incentivos adecuados, va a ser muy difícil tener, digamos, un Estado eficiente, por más tecnología que le metamos. Al final son personas que toman decisiones en base a los incentivos que enfrentan. Incentivos, por un lado, monetarios, de reconocimiento, de mérito, pero también desincentivos, como los que he comentado anteriormente. Esta famosa reforma del Estado, este cliché de reforma del Estado, digamos, cambiémosle de nombre, pero yo creo que el cambio del modelo económico significa cómo logramos un Estado que sea funcional, que sea eficiente y sea transparente, y sea accountable, que rinda cuentas. Eso es lo que nos falta más. Y así yo creo que por el lado del Estado ganamos también la voluntad del privado, y el privado también tiene una tarea importante que hacer. Yo creo que no solamente es echarle palo al Estado, yo creo que tenemos que cambiar muchos aspectos. Permítanme la libertad de qué mensaje transmitimos, cómo lo hacemos, porque estamos en una coyuntura en la cual podemos ser presa de esta percepción, digamos, tan perversa y potencialmente dañina, que es la empresa privada es mala, y eso no es así. Nuestro país ha progresado, se ha convertido en un país que de afuera, como dije, se mira con admiración por nuestro sector privado y por la iniciativa y el emprendimiento privado en el país. Entonces, yo creo que hay que cambiar el chip, hay que cambiar la narrativa y hay que cambiar la forma como nos vinculamos, digamos. Y de vuelta, yo creo que el punto común que tenemos es cómo miramos a la persona a pie. La miramos como un consumidor, la miramos como digamos, si soy un empleado, como un trabajador, la miramos como un administrado desde los puntos de vista del sector público, ¿no? Es un ciudadano, y esos ciudadanos son los que votan en nuestros países. Entonces, dependemos de tener una mayor empatía y un mayor vínculo con ellos para justamente evitar que este populismo desaforado, digamos, efectivamente no solamente cambie el modelo económico, sino cambie muchas otras cosas más, como cerrar la economía, y una hiperactividad regulatoria mayor, digamos, que puede haber. Y yo creo que eso es el temor, digamos, grande, un hiperactivismo regulatorio mucho mayor del que hemos tenido, y que comienza a minar la confianza, que es algo muy difícil de recuperar una vez que se pierde. Ahora, reduciendo la respuesta específicamente al sistema financiero, al rol que va a desempeñar, al impacto que va a sufrir, habló de las empresas vistas como malas y de la relación que tendría que existir entre el individuo, el ciudadano, ¿no? Quizá más como un colaborador para la salida de una crisis que como un cliente o mero consumidor. El sistema financiero, ¿qué tipos de cambios o aportes podría hacer o qué tipo de impulso se le puede dar? Porque va a ser un instrumento, al margen de las promociones estatales para determinados tipos de créditos, habrá muchos individuos que van y empresas que se van a reconvertir en otras empresas que van a empezar a acercarse a los bancos. Por ahí, ¿cómo manejar eso? Yo creo que partamos de la base que nuestro sistema financiero es un sistema financiero sólido. Digamos que tenemos una muy buena regulación y que hasta la fecha no hemos tenido el efecto, digamos, de magnificación de crisis, digamos, por un sistema financiero en problemas. Entonces, yo creo que eso es un punto positivo. Pero, digamos, hacia tu pregunta, Mávila, de cómo en esta relación, digamos, de la persona y tal,
Yo creo que, por ejemplo, temas que se pueden ir pensando es, gran parte del análisis de riesgo que hacen los bancos tiene que ver con la información que ellos reciben. Yo no sé, por ejemplo, si nuestras centrales de riesgo tienen efectivamente, si se han actualizado y de verdad muestran información fidedigna de los sujetos de crédito y la información que es el sustento de la toma de decisiones de crédito, por ejemplo. Entonces, capaz hay una tarea ahí que mejorar. Yo creo que en términos del impacto que esto pueda tener en términos de la bancarización, tenemos ahí una tarea aún enorme por bancarizar a un segmento muy amplio. La inclusión financiera se torna indispensable. Han habido esfuerzos a través de la billetera móvil, a través del dinero electrónico, pero sin duda se toca hacer, digamos, un mayor esfuerzo ahí. Tenemos una cobertura de teléfonos celulares de casi el 100% en el país. Eso es una ventaja enorme. Pero yo creo que tenemos que pensar también cómo usamos más la tecnología para ampliar el acceso, digamos, de servicios financieros a la población. Las microfinanzas van a sufrir, creería yo, y quizás sean, en términos de instrumentos, haya la necesidad de que el Estado tenga que poder intervenir y capitalizar algunas entidades, digamos, potencialmente, pero esto trae problemas también a futuro justamente a los funcionarios que toman ese tipo de decisiones. Entonces, nada, yo creo que hasta ahora tenemos un sistema financiero, digamos, resistente, va a sufrir, pero este es el indicador clave, ese es el sector clave, porque al final no hay economía que funcione bien ni reactivación que dure si no tienes un sistema de intermediación que funcione adecuadamente. Eso es creo que el gran consenso que tenemos, y tenemos que, obviamente en esta ola populista que estamos viendo, tenemos que blindar a nuestro sistema financiero y también el sistema financiero tiene que tratar de actualizar, digamos, tratar de tener una estrategia distinta de posicionamiento, mayor transparencia, mayor información es importante. Y nada, yo creo que la estabilidad financiera es clave en cualquier tipo de recuperación, digamos, hacia adelante. De acuerdo, hay algunas preguntas que van orientadas a las críticas que se hacen a los protocolos que se están aprobando para el reinicio de las actividades, pero quisiera antes aprovechar, ya que tenemos unos minutos, destacar uno de los puntos quizá con el que concluyó la presentación, el tema de la convulsión social. Eso va a ser sumamente importante porque hoy tenemos población que ya salió de Lima, va a continuar saliendo de Lima, se va a trasladar a regiones y a regiones donde el impacto de la infección va a ser mayor incluso que en Lima, y lo estamos viendo. En Loreto o en Lambayeque, por ejemplo, donde es increíble la cantidad el porcentaje de letalidad llega casi al 10% en la región Lambayeque. ¿Cómo manejar la convulsión social cuando el Estado peruano ha sido incapaz incluso, por ejemplo, de proteger a un sector importante como el minero de situaciones similares? ¿Qué hacer? Bueno, acá yo creo que, digamos, no voy a promocionar la mano dura, pero yo creo que acá el orden tiene que mantenerse, o sea, el respeto tiene que mantenerse. Acá siempre hay el temor de saqueos, de descontrol, y digamos, yo creo que hay que ser conscientes de la desesperación que va a entrar mucha gente, digamos, o que se está muriendo, o que simplemente, o por la enfermedad, o de hambre, porque no tiene, entonces acá yo creo que hay que mantener en la medida posible el control, digamos, la policía, las Fuerzas Armadas tienen que velar por el control de la población, digamos, eso es fundamental. Si no hay eso, digamos, va a ser muy difícil cualquier otro tipo de medida de contención. Y acá, más allá de, digamos, yo creo que el gobierno hace bien tratando de trasladarle recursos a los más vulnerables, pero hay que acelerar eso, porque vamos, o sea, el día de ayer se aprobó el decreto de urgencia del bono universal y estamos 2 meses después. Entonces, acá hay un sentido de urgencia que no pareciera que va de la mano con la velocidad del gobierno para poder suplir este bache tan fuerte económico de millones de personas. Entonces, acá yo no me atrevería a decir cuál es la panacea, pero yo creo que tomar más conciencia de esto y pensar más en el colectivo, más allá de lo que estamos haciendo, creo que es
es importante. Hay que imprimirle sentido de urgencia a las cosas. No estamos en un nivel de normalidad, nunca hemos vivido esto, pero también nunca, no hay precedentes. Entonces tenemos que echar todos, digamos, cualquier tipo de comentario tiene que ser propositivo, tiene que pensar más allá de tu propio interés, digamos, y eso se ha perdido un poco en nuestro país. Y no es un tema solamente de responsabilidad social empresarial, creería yo, es un tema de rehacer nuestro modelo económico, pero de esa forma quizás. Es fácil decirlo y llenarse uno la boca de palabras, implementarlo es nuestro gran drama. Yo creo que hacia ahí tenemos que transitar, digamos, la convulsión social es muy fuerte. Hemos visto en Guayaquil lo que ha pasado, hemos visto los casos en Venezuela, y digamos, y al final, ¿cómo le llegas a esto? Mi temor es que la normalización de la economía sea un caos, que recién no hemos visto nada, y que eso obligue a que las autoridades tengan que recrudecer sus medidas. Entonces, si depende de nosotros llevar protocolos, hay que quizás ir la milla más, digamos, el kilómetro adicional para hacer un poco más de lo que se requiere y evitar cualquier, digamos, descontrol. Ahora, estamos en una situación compleja. Yo no creo que en nuestro caso tengamos experiencia en esto, como comenté, hay experiencia en convulsión, digamos, en conflictividad social más focalizada, pero esto es, digamos, nacional, y donde más necesidades hay por la precariedad del Estado. Entonces, no tengo una respuesta hacia ello, sino conciencia de que esto es importante y no perder de vista que hay ese riesgo en cualquier decisión que vayamos a tomar. Claro, y quizá la convocatoria a participar junto al gobierno de instituciones como las Fuerzas Armadas, darles un rol más activo, igual que los gobiernos locales. Muy bien, con esto le agradezco las respuestas. Me dicen que ya hemos cumplido el tiempo para las preguntas. A los participantes han quedado algunos temas en el tintero, pero ojalá haya una nueva oportunidad para poder seguir conversando acerca de la agenda que nos toca ahora atender. Gracias a todos y me parece que me toca darle pase a Úrsula. Muchas gracias, Miguel. Aunque lo presencial en las relaciones es irreemplazable, debemos ir ajustándonos a la dinámica del mundo. La situación del COVID cambió la forma de relacionarnos. Cuanto más grande es la separación física, más conectados debemos estar. Espero que ustedes y sus familias estén muy bien. Gracias a todos por estar con nosotros.